Una imagen que une a Sucre y Chuquisaca. Canal 4, Mundo, Visión, el canal de la capital en el aire. Los vecinos están intentando. Las temporadas más bonitas están aquí. Las 4 estaciones del año te acompañamos. Somos el canal de la capital. Mundo Visión. Producción local 100%. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Muchísimas gracias, Oscar. Mire, yo allá lo veo al otro lado y aquí está a mi derecha, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jaime. Muy buenas noches. Tiene que estar don Felipe Molina del MAS también. Así habíamos concertado con Pablo Pérez, con el director de comunicación del gobierno departamental también. A ver si don Felipe Molina viene. Antes de que entremos, porque hoy vamos a hablar del tema judicial. Hoy se ha hecho, usted ha estado una socialización de una nueva ley, renuncia uno, renuncia otro, piden renuncia del otro. Entonces en el Poder Judicial algo está pasando. Y como Sucre es la sede del Poder Judicial, vamos a hablar de ese tema. Pero esta notita que teníamos a las 7:30 de la noche, una batida que realizaba espectáculos públicos a una fiesta que se llevaba a cabo en la calle Cesano. Tenemos el... a ver, vamos a ver. Estamos en la calle Cesano, se está procediendo a una batida. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Aquí está el... ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Se está procediendo a una batida. ¿Qué están haciendo? Bueno, lo habitual es lo que hemos dicho, ¿no? Lugares que estén prohibidos y no tienen autorización de algún evento público, se está desalojando. En este caso, esta casa tiene una fiesta pública que hemos hecho seguimiento por el Facebook y hemos encontrado que está vendiendo manillas o entradas, y a razón de eso se está desalojando porque no tienen la autorización de espectáculos públicos. También se han encontrado menores de edad, no en estado de ebriedad, pero sí donde hay personas que están consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces se está desalojando, estamos con la fuerza pública, la policía, para poder hacer el trabajo de esto. A partir de esto nos vamos a ir a concentrar lo que es bandas, nos están rebasando porque la cantidad de bandas han excedido en la salida de hoy, que está prohibido por la ordenanza, pero pese a eso vamos a hacer todo el esfuerzo posible para hacerla cumplir. ¿Se está deteniendo a los menores de edad? Se les va a llevar a la Defensoría. En este momento la coordinadora de Defensoría está en la Fiscalía por un caso, pero se nos está llevando ahí porque hay personal en ese lugar, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos se tienen? Son alrededor de 5 menores que se han encontrado y los 5 van a ser llevados a la Defensoría.
esto no está permitido. Lo del mercado esta mañana con los compadres, sí. Mire, lo del mercado es el tema administrativo, cómo lo habrán estado manejando, no he podido ni ingresar porque tiene una administradora que ellos responden a ellos, ¿no? Nosotros hemos advertido anteriormente que no debería hacerse fiestas públicas en un lugar como ese, ¿no? Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a tratar de que es el responsable de la alcaldía municipal. Está haciéndose Señoritas, ¿ustedes estaban en la fiesta? Ay, No le voy a filmar, pero no, filme, no, sí estamos. Eso es lo que ocurría alrededor de 1 hora y media atrás. En el mercado ha habido, y el mercado es un ambiente público, de propiedad de una entidad pública. Ahí no ha habido batida. Y bandas por Plaza 25 de Mayo en la mañana y en la noche. No ha habido batida. Espectáculos públicos están chequeando bien, pero no a los que tienen que ver algo con el municipio. Óscar, hablamos del Poder Judicial. ¿Está bien? ¿Está mal? Para empezar. Bueno, en primer lugar, un saludo, Wilson, Jaime, un gusto compartir acá. Creo que como ya la anterior semana quedamos que íbamos a debatir y hablar, discutir en el buen sentido de la palabra sobre el tema del Poder Judicial. Lamentablemente la gente del movimiento al socialismo oculta la mano de las propias acciones que ha cometido. No nos olvidemos, y la gente tiene que saber, el actual Poder Judicial es cría, es guagua, ha sido parido por el movimiento al socialismo. O sea, este Poder Judicial, o sea, las autoridades, el señor Rudy Flores, presidente del Tribunal Constitucional, y todos los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, son hechura y paridos por el movimiento al socialismo. Entonces, no puede ahora el movimiento al socialismo ocultar la mano de lo que en su oportunidad habíamos dicho. El anterior Poder Judicial, el tachado como el neoliberal, no estaba bien, ¿ya? Pero sin embargo hay una diferencia abismal con el actual. Jaime no me va a dejar mentir, que es abogado. El Tribunal Constitucional del 98, yo era estudiante, no había ningún abogado que podía decir que el señor Pastor Ortiz Matos, que el señor Pablo de Hermisaki, que el señor Vilman Durán no eran los mejores constitucionalistas del país. Sin embargo, pese a eso, ese Poder Judicial no estaba bien. Había injerencia, y ese fue el diagnóstico que hicimos en el Colegio de Abogados, que el Poder Judicial no gozaba de una independencia plena. Por tanto, el Colegio de Abogados planteó al país hacer un cambio en el Poder Judicial. Y el cambio que se ha impuesto, y parido, repito, por el movimiento al socialismo, hecho por el actual gobierno, es el actual Poder Judicial de desconocidos en el ámbito del derecho. ¿Quiénes son esos señores que actualmente administran la justicia? Son ex abogados de las organizaciones sociales, son ex jueces de provincias, gente que estaba empezando su carrera. Antes llegaba a ser ministro magistrado, una persona terminando su carrera con un recorrido ya de años de docencia, de libros escritos, etcétera, etcétera. Pero nos han han generado un cambio para peor. O sea, hemos ido pasos atrás. En vez de que mejore el Poder Judicial, que pese a las virtudes que estoy señalando, no estaba bien, había injerencia, no gozaba de independencia ese Poder Judicial, pero pese a eso necesitaba grandes cambios. Pero estos cambios que nos ha traído el movimiento al socialismo han sido para peor. Hoy en día no hay justicia, tenemos una justicia totalmente dependiente. Yo tengo muchas dudas sobre la renuncia del señor Rudy Flores, presidente del Tribunal Constitucional, y estoy seguro que ahora lo que el movimiento al socialismo quiere es defenestrar al actual Poder Judicial, órgano judicial, porque ya no le es útil a sus intereses. Por eso es que quieren cambiar las abarcas y los ponchos, palabras textuales de Evo Morales,
por gente de clase media para congraciarse con la clase media. Y esa va a ser una estrategia electoral, van a defenestrar este poder judicial de abarcas, polleras y ponchos, y van a traer un nuevo poder judicial de clase media para decir a la clase media, no, este proceso de cambio no es tan grave, congraciarse. ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo en el campo, en el área rural, frente al movimiento indígena está terminado. Uno va al campo y hay una decepción total de parte de la gente en el actual gobierno. Sin embargo, en las ciudades estamos empezando a comprar el discurso con el satélite, el Dakar, etcétera, etcétera, que son políticas para la clase media, porque en la clase indígena campesino el movimiento al socialismo está terminado, ha generado desesperanza y ya no tiene oportunidad electoral. Bueno, nos está faltando aquí el representante del MAS, don Felipe Molina, porque el MAS tiene que hacer conocer su posición. ¿Quién lo va a defender al MAS si no hay quien se defienda? Jaime. Bueno, yo creo que había una responsabilidad para venir a defender un proceso en el que el movimiento al socialismo tiene su responsabilidad y debe estampar su firma. En la Asamblea Constituyente se habló del tema de la justicia. Todos los encuentros territoriales en los cuales estuvimos, en los 9 departamentos, los constituyentes escuchábamos de la voz del pueblo, del ciudadano, de que no iba más el tema de la designación congresal porque tenía una injerencia política. Esto era en los 9 departamentos, ese era el diagnóstico del momento, y había que modificar la forma de su elección. La oposición presentó un modelo en el cual se plantea una comisión ad hoc que permita, de notables, que permita seleccionar a las personas y de esa manera esta comisión se retiraba una vez que elegía a estas personas. Es un modelo centroamericano, no estamos inventando la pólvora, pero ha tenido sus interesantes resultados en Centroamérica. Estábamos reformando la Constitución. El movimiento al socialismo ha ido por otro juego, por el juego de la democracia, es decir, el más votado, el más popular, podría ser el que sea la autoridad judicial, cuando el razonamiento lógico y universal es que el juez no necesariamente tiene que ser popular, es más, varias veces el juez debe ser impopular por aplicación estricta de la ley es dura y a veces hay que hacerlo. Por lo tanto, no se puede jugar con la popularidad. Ese fue el debate, sin embargo, se promulgó la Constitución, es un modelo mixto, donde hay una selección y después hay una, entre comillas, elección. ¿Qué pasó en octubre del 2011? Producto de una selección, entre comillas, los mejores que se presentaron fueron inmediatamente excluidos de esa selección. Extraño, no quiero dar nombres por no jugar, pero el día de hoy yo lo veía a uno que fue excluido de esa selección y ahora es el proyectista de una nueva norma que se está en este momento socializando en el país. Así que, por el respeto a la persona no lo digo. Y entonces ha habido este proceso de selección ha sido realmente desastroso, vergonzoso. No actuaron los colegios de abogados, las facultades de Derecho, y se tuvo una selección oscura, donde en algunos casos, y no lo digo yo, lo dicen los diputados, que en algunos casos se les dio 2 o 3 minutos para que expongan y ni siquiera utilizaron los 3 minutos. Es decir, que el conocimiento del derecho, que es una ciencia social, no podía ser expuesta por aquellos que en su momento eran los candidatos. ¿A qué se llegó? A un número, a una nómina que tú recuerdas, era una papeleta bastante larga, más de 100 candidatos, y la población no conocía ni quiénes eran. ¿Qué resultó en mes de octubre del 2011? Un voto contundente de que decía el voto nulo y un voto blanco que hacían más del 60%. Ese voto es un voto revocatorio en sí mismo de esa elección, entre comillas. No se quiso entender así, no se quiso escuchar al pueblo. Entonces se sacó ese voto supuestamente válido, realmente del porcentaje no tenía legitimidad alguna, y contra todo viento y marea, contra esa decisión popular que era el rechazo, porque el voto nulo es rechazo, el presidente viene a Sucre y los posesiona, simbolizando que precisamente había hecho una transformación
con ese gran paso. ¿Qué ha sucedido? Octubre del 2011 son las elecciones y en el mes de enero del 2012 es este acto de posesión de estas autoridades. 2012, 2013, estamos en el 2014 y ahora se le ocurre al presidente decir que la justicia no se habían equivocado, que no es como debería ser, que los ponchos, las abarcas no había sido para cambiar. ¿Cuál es el fondo mismo de esto? Evidentemente, Evo Morales está queriendo captar un voto de esa clase media desencantada con lo que ha sucedido en estos 8 años de gobierno. Y hay que hacer todo. Y si hay que sacarle al del poncho, hay que hacerlo. No nos olvidemos que en el Tifnis ya los ha hecho correr, ya ha masacrado a los indígenas, que nada menos es la base del Estado plurinacional. Ahora, muy bien puede hacer lo mismo con las personas que de alguna manera pueden tener cierto indumentaria en lo que se podría ser el sombrero, el poncho, y que lo decimos con mucho respeto. Pero eso ha sucedido y hoy se está queriendo lavar las manos, está queriendo curarse en sano supuestamente, y está queriendo que la justicia no vale, y aquí viene otra vez el paladín para decir hay que transformar la justicia, y para eso hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo, y ahora estamos en un entredicho terrible. ¿Hay una crisis en el órgano judicial? Sí. Hay una situación que el mismo presidente del Tribunal Constitucional dice, me han pinchado mis teléfonos, están pinchados. ¿Sabe qué es eso, el pinchado? Se llama violación al derecho a la comunicación. Y en la comisión en la que nosotros estábamos, en la comisión número 3, del cual tuve el gusto de ser presidente, Comisión de Derechos, Deberes y Garantías, hemos obviamente puesto el artículo correspondiente, que es inviolable la comunicación. Y el pinchazo es una violación expresa a la Constitución. En otras palabras, el presidente del Tribunal Constitucional, mire qué grave, Wilson, está denunciando la vulneración a un derecho que está en la propia Constitución. Y esto es grave. Y por eso que al día siguiente, después de haber denunciado, manifiesta que no había dicho eso, que no le habían contextualizado, pero ya a palabra suelta ya no tiene vuelta. Eso es lo que ha sucedido y bueno, debió tener un tirón de orejas terrible que ha significado una renuncia a esa presidencia. Ahí estamos, en eso estamos en el Tribunal Constitucional. Al propio presidente una violación de un derecho fundamental y garantía constitucional es grave. Y en el Tribunal Agroambiental, que es un tribunal mucho más amplio, mucho más grande, sucede que también hay otros sinfín de situaciones. Lo sucedido el día de ayer es grave. Es decir, irrumpir en una sala plena y manifestar, a mí no lo cambian, porque nosotros somos una organización social y debemos decir que este señor no se nos va. Es decir, estamos sindicalizando la justicia boliviana. Es decir, quien más trae barra, ¿no? Y si mejor son más originarios, vamos a mantener en sus funciones. Estamos totalmente adulterando ese principio de lo que la autoridad jurisdiccional solamente es el único que se sirve de la ley y solamente aplica la ley y no tiene más fuerza que la propia ley. No puede tener fuerzas sociales detrás de un juez, es imposible, no hay en ninguna parte del mundo. Y eso ha sucedido en el Tribunal Agroambiental. El Consejo de la Magistratura, otro pecado. Sucede que en el Consejo de la Magistratura, hasta el día de hoy, no tenemos una forma de la designación de los vocales de los tribunales departamentales de justicia y se está designando prácticamente a dedo a los vocales en este caso. No hay institucionalidad. El juez de carrera, el juez que es un apolítico que solamente aplica la ley y solamente la ley, en este momento ha sido venido a menos. Y eso es lo que se debía haber hecho, fortalecer la carrera judicial. En muchos países el juez, usted sabe, Wilson, que es vitalicio. ¿Por qué? Precisamente para evitar que haya un sinfín de este tipo de coerción que sucede del ejercicio del poder, en este caso un órgano ejecutivo. Lamentablemente en Bolivia no sucede. Mire, el texto constitucional nos traía de alguna manera novedades, la implementación de una justicia plural, producto de un Estado plurinacional. Pregunto, ¿se ha implementado la justicia plural? En este momento, ¿hay una coexistencia entre la justicia indígena originaria con la justicia formal? No la hay. Hasta el día de hoy no ha habido ese conducto entre ambos. Se ha sacado una ley de deslinde que ha matado lo que es la justicia originaria campesina.
En este momento se están sacando modelos de leyes que son totalmente occidentales y sin embargo nos hablaban de despatriarcar el Estado boliviano, de la descolonización del Estado boliviano y sin embargo tenemos leyes que son totalmente occidentales. Me pregunto, este es un gran debate que hay que tener con el movimiento al socialismo que me hubiera gustado que esté presente porque son temas que debemos analizar. Realmente se ha perdido el tiempo en estos 2011, 2012, 2013 y recién supuestamente se han dado cuenta que su fórmula no había funcionado. ¿Cómo va a funcionar su fórmula si se han olvidado de que el juez debe ser capaz en la ciencia del derecho, debe ser idóneo, debe ser probo? ¿Sabe qué quiere decir probo? Que está a toda prueba. Y lo que sucede en el país que sigue habiendo denuncias de corrupción. Entonces no había sido probo. Y además debe ser independiente. Eso es lo que podía decir Wilson en esta primera parte. Haremos una pausita y volvemos. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. La Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, a través de la Comisión de Autonomía, informa, después de haber aprobado el proyecto del Estatuto Autonómico Departamental en grande y en detalle, se realizó la entrega del mismo al Tribunal Constitucional Plurinacional, habiendo dado cumplimiento con todos los requisitos de admisión. Mencionada autoridad, en fecha 10 de enero del presente año, emitió el auto constitucional número 14/2014, que entre lo más importante señala que su construcción fue desarrollado de manera participativa, dando cumplimiento al artículo 275 de la Constitución Política del Estado. Por tanto, ha dispuesto a través de la Comisión de Admisión, admitir para su posterior control de constitucionalidad. Con autonomía, decidimos nuestro futuro. Esto ya no será más un problema. Iniciamos con el plan de vaciado en varias arterias de la ciudad que se encuentran en mal estado. Desplegamos alrededor de 20 trabajadores municipales en 2 turnos, mañana y noche, para no perjudicar el tránsito vehicular. Nuestro trabajo constante y comprometido con la gente hará de Sucre una ciudad de desarrollo. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre. Capital de la libertad. Gestión Moisés Todes Chivé. La nueva planta de producción de cemento tiene previsto instalar la explotación y la trituración de caliza en el Romeral, la molienda y calcinación para la producción de clinker en Sunchutambo, ambos ubicados en Chuquisaca, e instalar solo la producción y despacho de cemento en La Guardia, Santa Cruz. Pancesa proyecta invertir $222 millones, de los cuales se invertirá el 77% en Chuquisaca y solo el 23% en la instalación de nuevos equipos para la producción de cemento. Con esta estrategia, Pancesa recuperará el principal mercado de cemento del país hasta alcanzar el 70% y copar el mercado nacional en un 30%. Asimismo, con esta propuesta, nuestra fábrica logrará ingresos adicionales por más de $26 millones. Si se ponen trabas injustificadas a un imprescindible proyecto para expandirnos empresarialmente, Chuquisaca pierde. Todos perdemos. Es una inversión 100% chuquisaqueña. Pancesa construye el futuro. Los municipios afectados por los desastres naturales. En atención de la Gobernación de Chuquisaca, invertimos más de 869.000 bolivianos en 24 municipios, dotándoles alimentos, herramientas,
fertilizantes, fungicidas, semillas, bombas antigranizo, equipo pesado del Servicio Departamental de Caminos. Y trabajamos en un plan de reforestación para recuperar más de 11.989 hectáreas. Solo un pueblo unido puede enfrentar cualquier desastre natural y vencerlo. Gobierno Autónomo de Chuquisaca. Gobierno del pueblo. El Consejo Municipal, en cumplimiento del Programa de Alimentación Complementaria Diferenciada, Desayuno y Almuerzo Escolar Gestión 2014, informa que aprobó mediante resoluciones hasta la fecha la adquisición de productos para el área urbana, bananos, cereales, raciones sólidas horneadas, y para el área rural, harina de trigo, aceite comestible, arroz a la valenciana con verduras y charque, guiso de lenteja, mandarina, arroz con leche, galletas, azúcar blanca, leche en polvo y arroz larguillo de primera calidad. Consejo Municipal de Sucre, Comisión Social y Económica, comprometidos con la niñez y adolescencia de nuestro municipio. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Segunda vuelta, podríamos decir segunda ronda. Jaime, continuaremos con usted después, Oscar, así para que... Bueno, sobre el órgano judicial, tantas cosas podemos decir. Lamentablemente, de cada 10 bolivianos, 8 no creían en la justicia boliviana. Ese era el diagnóstico grave que se tenía. La justicia boliviana no era bien vista y eso significaba precisamente modificar su estructura de la justicia boliviana. ¿Cuáles son los males de la justicia boliviana? Uno, el poco acceso a la justicia boliviana. Está urbanizado prácticamente, está en las zonas urbanas. Si tú quieres un juzgado de instrucción en lo civil, tienes que caminar en el campo a veces 100 kilómetros. Hay muy pocos juzgados de instrucción, hay muy pocos juzgados de partido en las provincias, y en las capitales se concentra de alguna manera los juzgados y los tribunales de alzada, que se llaman con las cortes superiores, hoy tribunales departamentales de justicia, producto de la modificación, y una Corte Suprema de Justicia en la que se ha convertido en Tribunal Supremo de Justicia. El poco acceso a la justicia ya era una deficiencia que había que resolver, no se ha resuelto hasta el día de hoy. Había un proyecto de los jueces itinerantes que podía ser una manera interesante. Estamos hablando de un tribunal agroambiental que antes era agrario, es decir, aumentó sus facultades y por lo tanto debíamos haber estado a ese nivel. Lamentablemente el tribunal agroambiental no ha entrado a la expectativa de vida porque no solamente se cuida lo agrario, sino lo medioambiental, y eso significa bastante en lo que es el derecho, un derecho nuevo que es el derecho del medio ambiente. No hemos estado a esa altura. En cuanto se refiere al Tribunal Constitucional, por ejemplo, la modificación constitucional era interesante. Nos planteaba el nuevo modelo, el modelo del Estado autonómico. Los tribunales, el Tribunal Constitucional debería incluso resolver los conflictos de las unidades territoriales autónomas. Y eso es una nueva facultad que tenía. Este nuevo tribunal tiene muchas más facultades que el antiguo modelo constitucional y no hemos estado a ese nivel, lamentablemente. El Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, es un tribunal que, si bien es de recurso de casación, también es un tribunal de varios procesos. Un proceso importante que se está dando el día de hoy es el proceso de los juicios contenciosos. Es decir, una demanda al Estado, porque el Estado le ha lesionado en su interés. Hasta el día de hoy no estamos al día en este tipo de procesos contenciosos. Hay cientos, miles de procesos contenciosos en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia que están siquiera en la admisión de la misma, en la provisión citatoria, peor en la dictación de la sentencia. Lamentablemente, el órgano judicial tiene otro mal que no ha sido superado, que se llama eso, con Jaimito, la retardación de justicia. Oscar. Ya, gracias, Wilson. A ver, para que la gente entienda,
actualmente en el fútbol se juega con árbitro, ¿no? Y los árbitros, sabemos que en el fútbol pasan cosas raras, ¿no? De repente un penal es cobrado. El otro día vi un partido Bolívar-San José donde el árbitro a favor del Bolívar se inventa un penal y después lo expulsa al de San José, ¿no? Con la ayuda y todo San José terminó ganando, pero nos genera dudas, ¿no? Algunas cosas. Las cosas pasan en el camerín, ahí entre cuatro paredes, no sabe nada, ¿ya? Es como si quisiéramos cambiar el fútbol y poner árbitros que respondan a las barras, ¿no? Entonces, ya, los árbitros como son malos, los cambiamos y ahora vamos a poner uno y entran los nuevos jueces del partido y dicen, no, yo respondo a la barra del Tigre, no, yo respondo a la barra de la U. Entonces, no, por supuesto, si responde, si la barra de la U de locura, que se llama nuestra barra, pone un árbitro y no cobra penales a favor de la U, y si nos expulsa un jugador, lo vamos a matar, pues, ese árbitro, ¿no? Eso ha pasado en la justicia. Las organizaciones sociales se han puesto a poner los árbitros que tienen que definir las cosas en la sociedad. Y por eso vemos una declaración vergonzosa del presidente del Tribunal Agroambiental y dice, no, yo gozo del apoyo de las organizaciones sociales. Eso es una vergüenza para un juez, de que tengan que responder y el otro juez pelea entre organizaciones sociales y se meten a las reuniones en el Tribunal Agroambiental. Han venido dirigentes de las organizaciones sociales para decir, este es nuestro juez o a este apoyamos. Eso está pasando actualmente. Nosotros, como Movimiento Demócrata Social, los demócratas, tenemos una propuesta que está en nuestro programa de gobierno, el tema de los juzgados móviles o itinerantes, para llegar a la gente, a los últimos rincones del país. Queremos llegar con justicia real. El tema de jueces vecinales o los jueces de paz. Es decir, como, para ponerlo en palabras sencillas, como la doctora Polo, para la gente que ve la televisión, que los problemas se resuelvan en el acto, en una sola audiencia, sin necesidad de abogados. Y para el tema, sí, obviamente esto requiere una mayor explicación, pero para el tema del Poder Judicial y los altos magistrados, respeto a la carrera judicial, que se nombre a los mejores, a los jueces que no han tenido sentencias revocadas, que no tienen denuncias, etcétera, esos que sean nuestros magistrados. ¿Qué ha dicho la ministra de Justicia? ¿Existe corrupción dentro del Poder Judicial? Me parece que sí, textual, entre comillas. La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, en una entrevista con El Deber, señaló que se ha dado al Poder Judicial plazo hasta fin de año para que cambien de forma de aplicar la justicia en el país. Una pausa y volvemos. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Esto ya no será más un problema. Iniciamos con el plan de vaciado en varias arterias de la ciudad que se encuentran en mal estado. Desplegamos alrededor de 20 trabajadores municipales en 2 turnos, mañana y noche, para no perjudicar el tránsito vehicular. Nuestro trabajo constante y comprometido con la gente hará de Sucre una ciudad de desarrollo. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé.
La nueva planta de producción de cemento tiene previsto instalar la explotación y la trituración de caliza en el Romeral, la molienda y calcinación para la producción de clinker en Sunchutambo, ambos ubicados en Chuquisaca, e instalar solo la producción y despacho de cemento en La Guardia, Santa Cruz. Pancesa proyecta invertir $222 millones, de los cuales se invertirá el 77% en Chuquisaca y solo el 23% en la instalación de nuevos equipos para la producción de cemento. Con esta estrategia, Pancesa recuperará el principal mercado de cemento del país hasta alcanzar el 70% y copar el mercado nacional en un 30%. Asimismo, con esta propuesta, nuestra fábrica logrará ingresos adicionales por más de $26 millones. Si se ponen trabas injustificadas a un imprescindible proyecto para expandirnos empresarialmente, Chuquisaca pierde. Todos perdemos. Es una inversión 100% chuquisaqueña. Pancesa construye el futuro. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. El gobierno pidió que sea así. La Unión Europea suspende apoyo en desarrollo económico para colaborar a la justicia. ¿Qué es lo que dice la información que está en Herbol? Seguimos colaborando en medio ambiente y lucha contra el narcotráfico, pero hemos decidido, a petición del gobierno, cambiar el apoyo en desarrollo económico para justicia, señaló el jefe de la delegación de la Unión Europea en Bolivia. Oscar. Mira, leías antes de irnos a la pausa de la ministra que daba un plazo, la ministra de Justicia, lo que me parece una prueba flagrante de la intromisión que existe actualmente, cómo de forma pública una autoridad de un órgano del Estado va a dar órdenes a autoridades de otro órgano del Estado. Hace 200 años atrás los franceses crearon el principio de equilibrio de poderes, posteriormente se dio la separación de poderes. Eso significa que los poderes ya no se consagran en un solo órgano, que antes se concentraban en el monarca. El rey era juez, era legislador, era ejecutivo, todo era el rey. Entonces vinieron los franceses y dijeron, tenemos que separar estos poderes que están en una sola persona y poner en distintas instituciones, y crearon el principio de separación e independencia de poderes. Eso significa que eran tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que ambos tenían la misma jerarquía, pero no podía haber una injerencia entre estos poderes. Entonces, mira, la ministra de Justicia actualmente, con una visión superada hace más de 200 años atrás, como si fuera una monarquía, una tiranía, una dictadura, dice, les damos plazo para cambiar de un órgano del Estado, del órgano ejecutivo, al órgano judicial. Esa es la prueba flagrante de la intromisión que existe en el actual órgano judicial. Y volveremos un poquito atrás, ¿sabes? Cuando estábamos en la Asamblea Constituyente decíamos con claridad, el gobierno para lo único que quiere cambiar la Constitución era para lograr la reelección. Y eso nos demuestra la actual actitud que tiene el gobierno contra el órgano judicial, porque ya ha logrado su cometido. Inicialmente, mira, Yacimientos fue nacionalizada con la antigua Constitución. Estaban reconocidos temas indígenas y muchos otros temas en la antigua Constitución. Por supuesto que se ha avanzado en tema de autonomía, reconocimiento de derechos, pero al MAS lo único que le importaba era la reelección. Y este órgano judicial era el que tenía que validar
la posibilidad de la reelección de Evo Morales. Entonces, ahí se demuestra las intenciones verdaderas del actual gobierno en el órgano judicial en defenestrarlo anteriormente y en defenestrarlo actualmente. Yo creo que el MAS no ha apostado nunca a la justicia, y puedo hacerles recuerdo. Desde que ingresó el MAS, el Ministerio de Justicia, que fue elevado de viceministerio a ministerio, si bien recuerdan, se especuló, se dijo que el ministerio iba a funcionar mejor. Siempre hay la idea de que de viceministerio se sube al ministerio, funciona una maravilla, cuando a veces generamos más burocracia y más gasto público. Sucede que la primera ministra del movimiento al socialismo fue la señora Rodríguez, no sé si recuerdan. Desapareció la señora, entiendo que se fue a la Argentina, manifiestan varios. No generó ninguna política en materia de justicia, no hizo ninguna reforma desde el ministerio. También recuerdo posteriormente, su nombre sí me olvidé, pero fue una ex constituyente de Tarija del movimiento al socialismo, que tampoco hizo ninguna reforma en la justicia boliviana. Y hace poco fue la ministra recién una abogada y que tampoco hizo reformas, una ex juez. Y en este último gabinete ha ingresado la ministra actual. Son pocos días, evidentemente, de la ministra y no podía reclamar sus reformas. Pero el movimiento al socialismo no apostó a la justicia boliviana. Definitivamente, hasta el día de hoy, yo no conozco ninguna política de reforma sustancial a la justicia. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. El día de hoy, por ejemplo, te muestro un botón, se ha socializado el nuevo Código de Familias y Procedimiento de Familias, así se llama, por la Cámara de Diputados, y la mayoría eran del gente del movimiento al socialismo. Quiero decirles de que si revisan la Constitución dice que dentro del año se deben reformar todas las leyes. Revisen la Constitución. Y el año, ¿desde cuándo se computa? Desde el 7 de febrero de 2009, cuando se promulgó. Por lo tanto, hasta el 7 de febrero del 2010 deberían haber sido cambiadas todas las leyes, en la que obviamente estaba la oralidad en los procedimientos. ¿Cuántos años han pasado? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, y se está sacando con bomba y sonaja la ley 21, que era la ley de procedimientos constitucionales. Hace poquito la ley de Código de Procedimiento Civil, que se va a poner en vigencia el 6 de agosto en toda su totalidad, y del Código de Familia y la ley del notariado. Apenas 4 leyes que no significa una modificación procesal. Retrasados totalmente, y ese es otro pecado del movimiento al socialismo. Vuelvo a repetir, Wilson, no se apostó a la reforma judicial, ni en las personas que iban a ser los actores o administradores de justicia, ni en el tema de los procesos judiciales. La señora Rebeca Delgado ha presentado una denuncia por pinchazos en el Tribunal Constitucional Plurinacional. La diputada Delgado, junto a sus colegas Samuel Mapuri y Gardenia Arauz, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sucre para que ésta investigue los supuestos pinchazos telefónicos en el Tribunal Constitucional Plurinacional, de acuerdo a las revelaciones después desmentidas de Rudy Flores. Pausita y volvemos. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Esto ya no será más un problema. Iniciamos con el plan de vaciado en varias arterias de la ciudad que se encuentran en mal estado. Desplegamos alrededor de 20 trabajadores municipales en 2 turnos, mañana y noche, para no perjudicar el tránsito vehicular.
Nuestro trabajo constante y comprometido con la gente hará de Sucre una ciudad de desarrollo. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. La nueva planta de producción de cemento tiene previsto instalar la explotación y la trituración de caliza en el Romeral, la molienda y calcinación para la producción de clinker en Sunchutambo, ambos ubicados en Chuquisaca, e instalar solo la producción y despacho de cemento en La Guardia, Santa Cruz. Pancesa proyecta invertir $222 millones, de los cuales se invertirá el 77% en Chuquisaca y solo el 23% en la instalación de nuevos equipos para la producción de cemento. Con esta estrategia, Pancesa recuperará el principal mercado de cemento del país hasta alcanzar el 70% y copar el mercado nacional en un 30%. Asimismo, con esta propuesta, nuestra fábrica logrará ingresos adicionales por más de $26 millones. Si se ponen trabas injustificadas a un imprescindible proyecto para expandirnos empresarialmente, Chuquisaca pierde. Todos perdemos. Es una inversión 100% chuquisaqueña. Pancesa construye el futuro. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Me mandan mensajes y me dicen que hagan un análisis jurídico, pero que esté alguien del MAS. Tenía que estar. Don Felipe Molina, no sé por qué no estará en el programa. Jaimito. Bueno, a mí también me hubiera gustado hacer un análisis, un debate y un juego de responsabilidades, por qué la justicia está tan mal. Lamentablemente, ausencias de que desconocemos ya no es nuestra responsabilidad, pero entiendo que esta mesa era plural y lo que corresponde que la población sepa cuáles han sido los males de la justicia boliviana. Hasta el día de hoy, las personas no creen en la justicia. Ese es un medidor que debe ser de enorme preocupación, y más que todo en Sucre, donde está el órgano judicial. Si en algún lugar la justicia por lo menos se la debe entender como una administración justa, quién sabe sea Sucre. Lamentablemente, en los otros departamentos es preocupante lo que está sucediendo. El caso de Santa Cruz, donde se ha designado y después se ha retirado la designación por parte del Consejo, ya nos llama la atención qué es lo que está pasando con los administradores de justicia, a quiénes se está queriendo otorgar y para qué se está queriendo otorgar. No nos olvidemos que el nuevo texto constitucional da una modificación. Ahora los jueces de todo el país son designados por el Consejo de la Magistratura. En su momento, en el debate constituyente, el que habla decía, cuando estamos en una tendencia de desconcentrar el poder, estamos hablando de un proceso autonómico, ¿por qué volvemos a concentrar la designación del Consejo de la Magistratura a todos los jueces del país? Es decir, el Consejo de la Magistratura designa al juez de Rurrenabaque, al juez que donde hay en este momento, y mi solidaridad con lo que está pasando en el Beni, o al juez del Porvenir de Pando. Si ni lo conocen, ni conocen la realidad, y sin embargo el modelo constitucional hace que el Consejo designe desde el Consejo, desde el escritorio, a esas personas. ¿Cuánto habíamos avanzado cuando las Cortes Departamentales de Justicia designaban a sus jueces en su departamento? En Chuquisaca tenemos 10 provincias y por lo menos conocemos las 10 provincias y había una manera más directa de designar a estas autoridades, se las conocía quiénes eran. Hoy van a designar al del Porvenir, que está a leguas, a kilómetros de este lugar. Y ese es otro gran problema que tenemos en esta forma de designar a las autoridades judiciales. Hasta el día de hoy no se han designado a los vocales de las Cortes Superiores, son interinas. Y el interinato es grave,
porque el interinato pasa con lo que ha pasado con el fiscal de distrito de Oruro. Son interinos y se los puede remover cuando guste, y eso lo han hecho. El día de ayer el de Chuquisaca ha sido removido 2 veces el fiscal y no hay argumentación el por qué, es decir, se ha roto toda institucionalidad. Óscar. Mira, bueno, la gente reclama, dice, ¿por qué no hay alguien del MAS? Estaba invitado, te creemos, Wilson, pero lo que pasa es que no existen formas de defender lo indefendible, y creo que se han escapado. Nuestro buen amigo Pablo Pérez, el señor Molina, que tenía que venir. ¿Con qué argumentos vamos a ir a defender las mentiras que hemos dicho al pueblo? Han hecho creer a la gente que se ha generado un cambio estructural, el gran cambio histórico, el nuevo Estado plurinacional. En el tema de la justicia, solo han habido cambios de nombres. El Consejo de la Judicatura ahora se llama Consejo de la Magistratura, y es más, el de la Judicatura era más descentralizado, inclusive como explicaba Jaime, el Consejo de la Magistratura concentra poderes administrativos de nombramiento. O sea, estamos yendo para atrás. La antigua Corte Suprema ahora es Tribunal Supremo de Justicia, cambio de nombre. El Tribunal Constitucional ahora es Tribunal Constitucional Plurinacional. El antiguo TAN o Tribunal Agrario Nacional ahora se llama Tribunal Agroambiental. Por tanto, solo se han cambiado los nombres. Las atribuciones, les pido, comparen a la gente que la antigua Constitución con la actual son las mismas atribuciones que tienen estas instituciones. Sin embargo, se han cambiado los nombres, los actores, ¿no? Ahora, antes teníamos unos magistrados, ahora son otros. Con la diferencia que estos han sido elegidos por el voto popular, con menos del 30% de participación de la gente. Entonces, esa es una mentira del movimiento al socialismo, a la gente hacernos creer que ha habido un gran cambio. Nosotros, y voy a repetir, por responsabilidad política, el movimiento demócrata social tiene una propuesta sobre el tema de la justicia, está en nuestro programa de gobierno, que supone sí una modificación a la Constitución, una modificación parcial en el tema de que hay instituciones que no pueden estar para el voto popular, necesitan responsabilidad. No puede ser elegido por voto popular el presidente del Banco Central de Bolivia. Imagínense lo que pasaría con el dólar, con la estabilidad macroeconómica. Por eso, carrera judicial, los mejores jueces que sean promovidos en base a su escalafón. Y ahora hemos hablado de medidas para que la justicia se democratice, como los juzgados de paz o vecinales y los juzgados móviles o itinerantes, de modo que la justicia llegue a todos los rincones. Para terminar, 2 minutitos más. Ah, ya, perfecto, ya estaba resumiendo la intervención, pero esto me va a permitir explicar un poquito mejor, ¿no? Y es bien importante esto que la gente sepa. El voto no es sinónimo de democracia. Democracia significa el gobierno de muchos o el gobierno de todos. Hay instituciones como la alcaldía, como la gobernación, la presidencia de la república, los representantes, concejales, que tienen que ser elegidos por el voto popular, ¿ya? Ahí es necesario que en el consejo municipal, por ejemplo, existan representación de los gremiales, los universitarios, los profesionales, de modo que se planifique una ciudad para todos, ¿no? Pero existen otras instituciones del Estado que no pueden ser por voto popular, tienen que ser técnicas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, se necesita estudiar para ser miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Hablaba del sistema del Banco Central, el sistema financiero, no puede ser nombrado por voto popular el superintendente de bancos o actual autoridad de supervisión y control social de entidades financieras. Tienen que ser técnicos, y el Poder Judicial tienen que ser técnicos, los mejores. Por eso planteamos nosotros como Movimiento Demócrata Social que se respete verdaderamente la carrera judicial.
no comisiones, no examen de competencia, sino se tienen actualmente los vocales de los 9 departamentos y en base a su escalafón se sabe cuáles tienen denuncias, cuáles tienen sentencias que han sido revocadas, quiénes han tenido publicaciones. Entonces, en base a eso se hace un escalafón y el que tiene más puntaje debería ser promovido a ser autoridad. Esa sería la única garantía de probidad y de que no sea una persona que termine vendiendo su institución al gobierno de turno. Jaime. La propuesta del Frente Amplio. Primeramente, que no pasa por una reforma constitucional. El tiempo y el momento no es el propicio. Esa es la diferencia que entiendo que tenemos con los demócratas. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la propuesta concreta? Hemos sido claros el día de ayer y es la siguiente. Que la renuncia total de los magistrados del órgano judicial. De hecho, ya han sido revocados en octubre del 2011. Y una convocatoria inmediata para que haya elecciones en el órgano judicial, dentro del plazo de 6 meses. Mientras tanto, sean los colegios de abogados y las universidades del país, las universidades públicas del país a través de sus facultades de derecho, se hagan cargo del órgano judicial. A grandes males, grandes soluciones. Y justamente esa es la propuesta que plantea el Frente Amplio frente a esta enorme crisis en el órgano judicial, donde estamos sintiendo que día que pasa nosotros estamos ante una total situación de que no hay tutela efectiva de los derechos y garantías. En este momento, si no hay justicia en el país, ¿quién nos garantiza el respeto profundo a nuestros derechos? Es la pregunta, y evidentemente no existe. Así que la propuesta del Frente Amplio ha sido bastante clara el día de ayer y vuelvo a repetir, la renuncia total de todas las autoridades judiciales y la convocatoria en el plazo de 6 meses para que de esa manera las facultades de Derecho y los colegios de abogados hagan una designación y una elección mediante un voto, pero que debe ser un voto consciente. Gracias por haber asistido al programa. Quiero, pero antes de terminar, cuando el Congreso Nacional decidió que con $1 millón en ese momento se compre la infraestructura de la ex sombrería Charcas Glorieta, estaban de parlamentarios don Morgan López, don Enrique Urquidi, no sé si Omar Montalvo también, no era el gobierno del MAS, era el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, era porque seguíamos hablando del retorno de los poderes del Estado a Sucre y nos decían no hay infraestructura para el Poder Legislativo. Ese $1 millón era para comprar ese terreno para construir la infraestructura del Poder Legislativo en Sucre. Hace algunos días el vicepresidente ha anunciado que ahí se va a construir un centro cultural juvenil. Nadie, ni de los opositores de antes, ni de los opositores de hoy, ni de los oficialistas, se ha acordado que eso era para que a Sucre retorne los poderes del Estado. Algunos, felices, con espacios en francés y todo lo demás, se han olvidado que son opositores y que pedían